Y bien, entonces también podríamos preguntarnos por qué los autores, por qué los gobernantes, las élites, van a preocupar también por esto. Antes de 1650, el común de los gobernantes y élites europeas de la nobleza, pues realmente los tenía sin cuidado la ciencia y la filosofía, porque pues ellos, aunque algunos de ellos podían ser mecenas y donar colecciones de arte o patrocinar que se escribieran libros o pagarle a algún autor para que continuara escribiendo sin tener que distraerse en trabajar en otra cosa, pero no les preocupaba el desarrollo científico ni la filosofía. ¿Por qué? Porque no tenían nada que ver hasta esta época con sus labores. Algunos de ellos, les decía, fueron mecenas, pero a partir de esta fecha, las discusiones desde 1650 en torno a Descartes, a la proliferación de sectas religiosas que surgieron después de la Guerra Civil de 1642 a 47, la cada vez más desprestigiada teología y la creciente visión secular del mundo fueron cediendo la creencia en su autoridad y no les quedó más remedio que comenzar a involucrarse en el debate, ¿sí? Si ellos veían que la gente ya no les quería obedecer como antes, ni les respetaba como antes, pues decían, bueno, algo debe haber, algo están leyendo, o están escuchando, o están viendo, que está haciéndolos cambiar de su pensar, y por eso están discutiendo y poniendo en duda el por qué estoy yo como su gobernante, o por qué yo soy el sacerdote y no me quieren hacer caso y me quieren comer vivo, ¿no? Pues quiero saber qué es lo que está pasando. Pero se tuvieron que involucrar en estos debates. Entonces lo que vamos a hacer es, como la ilustración por sí sola no la podríamos explicar hablando de ella nada más en la Nueva España, lo que vamos a hacer es explicar qué ocurría con ella en Europa y en España, y después cómo se manifestaba estas ideas en la Nueva España. Primero vamos a hablar de la religión. Desde 1650, la hegemonía de la teología en la vida académica comenzó a ceder. Esto es, hasta antes de 1650 la teología era considerada la rama del conocimiento humano suprema, la más sublime a la que podía aspirar un ser humano, el máximo saber. Y se decía que la filosofía era, hay una máxima que lo decía, la filosofía es la sirvienta de la teología o la sierva de la teología, porque está subordinada a la teología, puesto que es un simple instrumento de la teología para poder explicar los atributos de la divinidad. Sin embargo, hacia 1650 esto empieza a cambiar. Hay autores que empiezan a decir que no es cierto, que no es la teología la máxima la ciencia o el máximo saber, y es la filosofía a la que se deben subordinar todos los otros saberes de la humanidad. Podrá objetarse, bueno, ¿cómo es posible que esto haya tenido lugar desde una época, desde 1650, si existía la Inquisición, sobre todo en España? Bueno, en España, en el caso concreto de España, a la llegada de los Borbones, la Inquisición va a cambiar sus funciones. Y esto es, el cambio de dinastía tiene lugar exactamente al inicio del siglo XVIII. El cambio de dinastía de 1700, una guerra de sucesión, hasta 1715 empieza a gobernar el primer rey de la dinastía Borbón en España. El Santo Oficio había sido debilitado por el regalismo que le arrebató paulatinamente buena parte de sus poderes. Entonces se redujo a perseguir delitos de opinión con trasfondo político y a registrar denuncias que rara vez conducían a una acción concreta. Entonces realmente la Inquisición ya no era ni la caricatura de lo que había sido, ya era un tribunal que seguía existiendo, pero ya no perseguía a herejes como antes, ya estaba más bien persiguiendo gente que causaba trastornos sociales con sus acciones, no tanto con sus ideas. A partir de la década de 1740, el Santo Oficio fue paulatinamente despojado de sus facultades, en particular la de censurar autores y académicos. ¿Por qué? Porque este poder se le transfiere al gobierno. En el caso concreto de la Nueva España, después del auto grande de la fe de 1648, sobreviene una lenta decadencia del tribunal.
Ustedes, les recomiendo un libro de mi directora de tesis, de la doctora Solange Alberro, que se llama Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, que es del Fondo de Cultura Económica. Uno de los principales filósofos que atacó los cimientos de la religión tradicional, es Baruch Spinoza, que él era judío. En latín su nombre se latiniza como Benedictus, por eso a veces lo castellanizan como Benito Spinoza, que vivió de 1632 a 1677. Este filósofo, que no sé si alguno de ustedes lo haya oído mencionar, pero es realmente casi podemos decir el padre de la Ilustración, y es comparable su pensamiento, o sea, las consecuencias que va a traer su pensamiento son comparables a lo que hicieron Marx y a lo que hizo Nietzsche, porque en la historia del pensamiento moderno son los que más repudiaron en una forma tan clara y abierta todo el sistema de creencias de la sociedad que lo circundaba. Spinoza, siendo judío, lo expulsaron de la sinagoga por sus ideas, porque eran demasiado aventuradas y subversivas. Entonces lo expulsan de la sinagoga y él pues practicó el judaísmo, aunque se había criado entre ellos. Y vamos a ver que incluso en tiempos modernos hay mucha gente que cree en el mismo Dios de Spinoza sin haber oído hablar de Spinoza. Incluso entre ustedes quizás existan personas que, si ustedes han oído hablar de gente que dice, no, Dios no existe, lo que existe es la naturaleza, ¿sí? Todos nacemos, la naturaleza, nacemos, crecemos, nos vemos y morimos y se acabó. Spinoza creía que Dios era eso, se manifestaba en la naturaleza, pero más que la naturaleza, era sinónimo de la naturaleza. Y aunque en realidad esto no es un ateísmo, para las autoridades de la época era una blasfemia, un sacrilegio decir algo así. Entonces, para él existía un Dios racional que identificaba con el orden del universo. Y pues cada que publicaba su ética, sus tractatus teológicos, pues todo esto era pues, un escándalo siempre. Hay otro autor, Pierre Bayle, pues, es, yo creo que prácticamente desconocido para el común de la audiencia. Él era un filósofo de Rotterdam, de Holanda, vivió de 1647 a 1706. Muchos dicen que casi fue el santo patrono de los filósofos ilustrados. Pierre Bayle es el autor de un diccionario histórico y crítico que publicó en varios meses entre 1695 y 1702. En él defiende la tolerancia, porque decía que no solo los católicos eran muy intolerantes, sino también los protestantes eran tanto o más intolerantes que los católicos. También decía que no se puede probar la existencia de Dios ni de la inmortalidad del alma, porque estas cosas quedan fuera de la razón, o sea, no son racionales, no se pueden probar. También otra cosa que hizo fue separar, aunque elementos de esto ya había en Spinoza también, separó la religión de la moralidad. Él decía, no es necesario seguir religión para ser una persona moral. Sin religión se puede llevar una vida moral. Y el ejemplo que él daba era que Spinoza había sido un hombre virtuoso, ¿sí? Aunque sus libros causaban mucho escándalo, muchos problemas, pero él en su vida jamás había dado motivo de escándalo ni nada. Siempre había sido un hombre virtuoso. Entonces decía, incluso, si puede haber hombres virtuosos sin creer en ninguna religión, pues también puede haber sociedades que no crean en nada y sean perfectamente morales.